Érase una vez un niño que salvó el mundo de los cuentos de hadas. Su recompensa fue un deseo. El que conspira en las sombras vio la oportunidad de empañar el corazón del niño, susurrándole una idea maliciosa. El niño pidió al rey de los cuentos que a los villanos malditos durante siglos se les concediera una nueva vida, pero toda luz necesita una sombra, y a su vez los héroes se convirtieron en malvados. En ese momento, los cuentos de hadas se rompieron. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reseña, en esta ocasión del manual Broken Tales, juego de rol editado originalmente por The World Anvil y traído al castellano por Devir. La introducción del manual nos pone ya sobre las normas de lo que va a ser el sistema Monad Echo, o el sistema que se va a utilizar durante todo el resto del manual. Está explicado en las siguientes páginas de este primer capítulo y es bastante sencillo, pese a lo complicado que pueda sonar, porque a fin de cuentas se basa en descriptores y una especie de apuestas que hacen los jugadores para conseguir éxitos lanzando dados. Lo más interesante y lo más importante es decir que no hay límite en la cantidad de dados que cada jugador puede tirar cuando intenta hacer algo, pero que aunque saque un 1, se fracasa la tirada entera. Más detalles sobre las normas o reglas de juego. Los principales puntos son las pruebas de posición y las pruebas de defensa, que vienen explicadas en las páginas siguientes y que básicamente es lo que van a hacer los jugadores, los cazadores, para poder enfrentarse a las diversas situaciones que van a ir surgiendo. Unas de forma más proactiva y otras de forma más defensiva, como su propio nombre indica. Los dos roles principales de esta historia van a ser los de los cazadores y los de el narrador. Aunque en muchas ocasiones el narrador va a tener unos cuantos papeles más, en lo que serían apariciones fantasmagóricas, NPCs y un tipo concreto de NPCs de los que se habla después. El siguiente punto que se viene a tratar en el manual son consejos de narración e interpretación, sobre todo dedicados al narrador. Lo importante en esta parte concreta es el papel del narrador como hilo conductor de toda la historia que se va a tener que contar a lo largo de esta partida. Un poco más adelante nos encontramos con las presencias oscuras, esos NPCs especiales que os comentaba antes. Aquí tenemos nada más y nada menos que 19 personajes, presencias oscuras, creados ya por el juego en forma de antagonistas o posibles aliados que introducir en las partidas, en los propios encuentros y escenarios que ya vienen descritos o en los que el propio narrador termine por crear. El siguiente capítulo del manual nos mete directamente en el asunto, en el meollo. Creación de cazadores. Cómo romper los cuentos para obtener ideas de cazadores y cómo crear paso a paso esos distintos cazadores. Obviamente el juego tiene infinidad de personajes cazadores ya prehechos que se pueden entregar a los jugadores para jugar las partidas que se considere necesarias. Pero el hecho de que tenga su propio sistema de creación, teniendo en cuenta el entorno tan sumamente concreto del que estamos hablando, me parece un acierto y un punto muy a favor de un manual que por ende ya es completísimo. Una vez ya hemos hablado de los cazadores, hemos hablado un poco del narrador y de algunos NPCs, nos queda la parte de los escenarios. Para la parte de los escenarios sí que es cierto que los capítulos están divididos en dos, de forma que la primera parte lo que nos habla es un poquito de palabras de seguridad, palabras clave de seguridad, porque a fin y al cabo es un juego de horror, terror, suspense, que puede resultar algo incómodo en determinadas circunstancias. Después nos habla un poquito de la división en escenas que suele tener una partida de Broken Tales. Y por último nos habla de la elección de cazadores. Aunque los jugadores en teoría tienen libertad para elegir los cazadores que consideren necesarios y oportunos para jugar, sí es cierto que se permite o se da cierta licencia al narrador para que prohíba o banee el uso de algunos cazadores concretos, porque puede que estén demasiado ligados con la historia o que tengan capacidades que, digamos, interrumpen el fluir divertido de una partida.
Si al comenzar una escena hay un asesinato, es lo primero que ocurre y tu personaje puede hablar con los muertos, pues igual no tiene demasiado sentido que puedas hacer toda una campaña girando alrededor de cómo descubrir al asesino, entiéndeme. El siguiente capítulo que tenemos en el manual es cómo crear escenarios. Cómo darle vueltas al cuento que queremos romper, al que le queremos dar un poquito un giro, una vuelta de tuerca y convertir en un escenario para una partida. También nos dan ciertas ideas acerca de personajes no jugadores menores con cierto trasfondo, con cierto truquillo para darle salsa y vida a la narración, y por último nos habla acerca de cómo se distribuye cada uno de esos escenarios, tirando bien de una narración ciertamente sandbox, en la cual podemos hacer de todo un poco siempre y cuando pues, el narrador tenga un control sobre a dónde se va o para qué sirve ir a determinados sitios, contra una idea de árbol de escenas, que viene siendo una sucesión un poco más railroad de cómo tienen que ir ocurriendo las cosas y los diferentes lugares en los cuales se van a desarrollar las acciones durante todo el escenario en cuestión. El siguiente capítulo se sumerge directamente en el trasfondo en el cual vamos a estar jugando todos estos escenarios. Nos presenta el año 1780 en una pseudo-Europa medievaloide fantástica tenebrosa y entra a describir cada uno de los distintos elementos que componen la sociedad y la cultura de esta época. Ciudades, pueblos, aldeas, agricultura, armaduras, armas, ciertas palabras claves, educación, comida, enfermedades, cómo se utiliza el fuego, las chimeneas, cómo es el sistema de gobierno, la información, la nobleza, la noche, el orden, ciertas personalidades e incluso un listado de artistas para que tengamos cositas de las que tirar. Políticos, religión, pertenencias, propiedades de cada uno de los distintos niveles de la sociedad, supersticiones, trabajo y por supuesto viajes, algo que seguramente nuestros cazadores hagan más de una vez a lo largo de nuestras aventuras. Lo siguiente que aparece en el manual es el gran spoiler de la campaña, así que como os imaginaréis, no pienso decir absolutamente nada al respecto. Baste recordar que si vais a jugar una campaña entera ambientada en este manual y vais a seguir los distintos escenarios y pasos que llevan, no leáis nada de aquí si no sois el director de la campaña o partidas. Por si era poco todo lo que habíamos visto hasta ahora, este manual nos trae a continuación un listado de escenarios. Escenarios que vienen definidos en gran medida por el enemigo, entre comillas, al que nos vamos a enfrentar a lo largo de la aventura. Por nombrarlos, sin que sea demasiado spoiler, pero a fin de cuentas dando el nombre que viene en el propio cuento roto, tendríamos Iskra de la Caperucita Roja, De carne y madera, La sonrisa en la oscuridad, El deber de un soldado, El sanatorio de las maravillas, El reflejo de Tufstar, Las mil y una pesadillas, La ciudad de los cerdos, San Jorge el matadragones, Ocena la que sufre y desespera. Esos serían todos los escenarios que vienen previstos, pero como sabemos que en muchísimos más cuentos hay casi 20 personajes jugables que pertenecen a cuentos y nos han dicho cómo crear escenarios, hay diversión para aburrirse. Para finalizar la review o la reseña de este manual, solo nos quedaría hablar de cómo jugar una campaña, con las notas que se incluyen añadidas para cómo desenvolverse en esta campaña, y pasos y pistas concretas para jugar la propia campaña Broken Tales, que es básicamente todo el manual, todos los escenarios y todos los personajes que vienen incluidos. Aparte de eso, podemos encontrar obviamente al final del manual tanto una hoja de cazador, como una hoja resumen de escenarios, como mapas y por supuesto un listado de todos los patrocinadores que vaquearon el juego durante su salida en Kickstarter de mano de World Anvil, pues al principio de los tiempos. Y con esto ponemos punto final a la reseña de Broken Tales editado en castellano por Devir. Si os ha gustado la reseña y os ha gustado el canal, no os olvidéis de dejar un like, de suscribiros y de comentar si tenéis alguna sugerencia, idea o cosita que decirme. En cuanto pueda, contestaré. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.